Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Opo Virtual. Hoy vamos a ir con una pregunta sobre muestreos. Este es un apartado que también es muy preguntado. Aprovecha a suscribirte mientras vamos a la pregunta para no perderte ningún vídeo. ¿Qué tipo de muestreo es el que nos permite obtener de cada unidad de la población la misma probabilidad de ser escogido? Muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático o muestreo en etapas múltiples. Tenemos dos bloques grandes en los que clasificamos el muestreo. Por un lado tenemos el probabilístico y por otro lado tenemos el no probabilístico. El probabilístico es en el que los individuos se eligen al azar, aleatoriamente, y el no probabilístico no interviene el azar. Entonces, muchas veces es aquel en el que accedemos a los individuos que tenemos más a mano, a aquellos que podemos coger, con el riesgo de que no sea representativo de la población que queremos estudiar. De las opciones que nos dan, todas pertenecen a tipos de muestreos probabilísticos. Si quieres que haga un vídeo más detalladamente con todos los tipos de muestreos, déjamelo abajo en comentarios. Y suscríbete para no perdértelo. El muestreo sistemático es aleatorio, pero utiliza un sistema. Por ejemplo, elegimos una persona de cada 3. El muestreo estratificado es aquel en el que dividimos a la población por un factor que ya tiene la población. Esta es la palabra clave. Dividimos por un factor que ya tiene. ¿Cómo lo han preguntado también? Como que hacemos subgrupos más homogéneos, pero seguimos dividiendo por ese factor que ya existe en la población. Por ejemplo, entre fumadores y no fumadores. Ese es un factor que la población ya tiene, ya existe esa división, esa clasificación entre la población. El muestreo por conglomerados engloba el muestreo en etapas múltiples. Mucho ojo, porque esto suele pasar en preguntas de oposición, que a veces omiten alguna palabra. Entonces, sigue siendo correcto el muestreo en etapas múltiples, pero se está refiriendo al muestreo por conglomerados. Y hay preguntas en las que juegan a intentar liarnos entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Como acabamos de ver, el muestreo estratificado hacíamos subgrupos más homogéneos por un factor que ya existía en la población, por un factor. Y el muestreo por conglomerados elegimos población que está ya subdividida. Por ejemplo, elegimos un colegio. La población ya se ha subdividido en un colegio, en función a lo mejor de en qué código postal vivas o en qué zona vivas. Pues generalmente irás al colegio donde vivas. O sea, allá hay una diferencia entre unos colegios y otros y la población está dividida. Y luego incluso dentro del mismo colegio se pueden elegir del mismo colegio se pueden hacer distintas etapas. Podemos elegir un curso por sexto y dentro de sexto se puede hacer otra etapa más. Podemos elegir, si hay varias clases, sexto A. Y dentro de sexto A lo mejor queremos una muestra. Por eso es un muestreo en etapas múltiples, porque una vez ya tenemos una población que está dividida, como por ejemplo decíamos el colegio, dentro de ese colegio se pueden ir haciendo etapas hasta que se selecciona nuestra muestra. Y el muestreo aleatorio simple es el muestreo ideal, es aquel en el que todas las unidades de población tienen la misma posibilidad de ser escogidas. Por ejemplo, si tenemos una bolsa con calcetines, 5 calcetines azules y 5 calcetines rojos, elegimos un calcetín, por ejemplo salió uno azul. ¿Qué hacemos con ese calcetín? Después lo tenemos que volver a meter en la bolsa para que cuando volvamos a sacar el siguiente calcetín sean las mismas condiciones que al inicio. Y entonces todos tengan la misma posibilidad de ser escogidos. Porque si ese calcetín azul que hemos sacado lo dejamos fuera, ya no hay las mismas condiciones que al inicio dentro de la bolsa. Ya las condiciones han cambiado. Y esto es muy importante porque esto lo han preguntado. ¿Y cómo se llama esto? Que hay reemplazo. Es muestreo aleatorio simple con reemplazamiento. ¿Por qué? Porque eso, elegimos uno y después lo volvemos a meter en la bolsa para que se vuelvan a dar las mismas condiciones que al principio. Porque si no se vuelve a meter, las condiciones han cambiado y ya no tienen todos las mismas posibilidades de ser escogido. Por lo tanto, ¿qué tipo de muestreo es el que nos permite obtener de cada unidad de la población la misma posibilidad de ser escogido? Respuesta correcta A, muestreo aleatorio simple. Espero que te haya resultado muy útil. Suscríbete, no te lo pierdas. Déjamelo en comentarios si quieres que te haga algún vídeo sobre alguna pregunta en concreto y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!